Bienvenidos a Polyfab 3D y bienvenidos al análisis técnico de la Anycubic Cobra X. Hoy no vamos a hablar de velocidades o de dimensiones increíblemente grandes. Esta es una propuesta que plantea mejorar la situación de la impresión multicolor. Por lo que, aunque sea rápida, vamos a ver qué es lo que plantea y qué velocidades se mueve dentro de una buena calidad. Las dimensiones, está bien, pero no es una locura. Pero la cosa está en la tecnología que ha desarrollado para mitigar los efectos de la impresión multicolor. ¡Wow! Vamos a ver el unboxing, vamos a ver qué tal es la estructura, vamos a ver qué es la nueva tecnología que plantea, que ya os aviso que se llama Ace Gen 2. Y el punto clave que es si en el uso diario esa tecnología de verdad tiene resultados y puedes notar un cambio. Así que quedas hasta el final porque os vamos a revelar la opinión después de utilizarla durante todos estos días, además de una información bastante chula y sorpresiva. La primera impresión es claramente positiva. La Cobra X viene prácticamente preensamblada y apenas requiere de unos cuantos tornillos para poder tenerla completamente montada y lista para su funcionamiento. Que para todo lo que esperáis una impresora 3D con ganas o los que tenéis experiencia con las antiguas generaciones, que te llegue una impresora y en 20 minutos estar imprimiendo es una gozada. Tenemos un reel en el que os enseñamos qué tal se monta y qué tal funciona todo y os dejo el enlace en la descripción para que lo veáis. Pero vamos, básicamente vienen dos partes, conectan los tubos de los filamentos, pones literalmente 8 tornillos y conectas dos cables y a funcionar sencillita y al pie. Después de esto simplemente la enciendes, sigues un poco la configuración que te pide la máquina, que es idioma, wifi y poco más, y a partir de la máquina se calibra sola y todos los ajustes que hacer lo hace automáticamente. En la caja también viene filamento para empezar a imprimir desde el principio, además de las herramientas básicas para hacer el mantenimiento y algún ajuste extra, y una boquilla de acero endurecida que viene directamente preinstalada. O sea, con todo esto hay una declaración de intenciones clara, es sácala de la caja y empieza a imprimir, bro. Así que lo que es la parte del unboxing, pues básicamente un 10, súper sencillo y directo al grano. Pero una vez que está montada, ¿qué es lo que tenemos aquí a nivel técnico? ¿Qué es esta cosa? La Cobra X utiliza una estructura Betzlinger con un volumen de impresión de 260 x 260 x 260 milímetros. Un tamaño equilibrado que cubre sin problemas la mayoría de las necesidades de makers, aficionados y pequeños talleres. En cuanto al rendimiento de la impresora, vemos que la velocidad ideal de impresión es de 300 milímetros por segundo, aunque Anycubic declara que el pico de velocidad de esta impresora es de 600 milímetros por segundo, pero allá sí que vas a notar que la impresión de tus piezas ya no es la misma. Además, que la boquilla, al ser de acero endurecido, puede alcanzar unos 300 grados centígrados y la cama alcanza hasta 100 grados centígrados, o sea que es una máquina potente para ser del rango de las máquinas pequeñitas. Y cabe destacar que el extrusor es de esquema Direct Drive. En resumen, que dentro del punto de vista técnico, en esta impresora encuentras todo lo que te esperas en una impresora de esta gama y de este precio. Pero además, en mi opinión, un pelín más. Pero eso tiene truco, que os lo digo más adelante. Vamos a seguir con el guión. Si Anycubic nos hubiera presentado una impresora estándar, un modelo que no tiene nada diferente con la Spark X de Creality o con la A1 de Bambu Lab, pues seguramente este vídeo no tenga ninguna relevancia. Ahora, ¿qué es lo que aporta al mercado esta impresora? Pues esta característica y la más interesante de toda la impresora es el sistema de la boquilla. Bueno, la boquilla no tiene nada de especial, pero el sistema Ace Gen 2. Es un sistema que se encuentra dentro del cabezal y esto es lo que gestiona la impresión multicolor. Cuando estamos hablando de sistemas multicolor tradicionales, los de Creality, vemos cajas grandes que guardan todo el filamento y que cuando van a hacer algún cambio tienen que soltar y purgar todo el filamento de la boquilla, volverlo a su posición original y luego el otro filamento puede entrar. Esto es lo que más tiempo lleva en una impresión multicolor. Con el Ace Gen 2, el cambio de filamento se realiza mucho más cerca de la boquilla, que este es el cambio principal y por el que se recupera más tiempo de esa pérdida, porque este filamento no tiene que llegar hasta arriba del todo, simplemente tiene que salir lo suficiente para dejarle paso al siguiente. Entonces, si la medida más o menos en los sistemas multicolor a la hora de retraer el filamento estaba en unos 170 milímetros, ahora con este sistema el cambio de filamento solo tiene que recorrer unos 30 milímetros. Esta diferencia se traduce en 3 ventajas. No necesita purgar tanto material para dejarla limpia y lista para el siguiente filamento, por lo cual se ahorra mucho más material. Mucha más rapidez a la hora de cambiar de color, por lo que el proceso de impresión va a ser mucho más rápido y más corto. Y la tercera es que la probabilidad de atasco o problemas durante el cambio de color es muchísimo más baja. Anycubic está hablando de una reducción de desperdicios del 80%.
Las pruebas que nosotros hemos hecho aquí están más en torno al 40-50% y con la experiencia de otros compañeros, pues más o menos estamos todos en el mismo baremo. Aún así, siendo el dato de la compañía o siendo el dato de la experiencia de los consumidores que estamos aquí por la zona, está muy bien, de hecho. O sea, aquí esta máquina propone una solución de salvar material de entre el 40 y 50% y a lo mejor en condiciones ideales hasta el 80%, ya es un avance bastante tocho. El sistema, tal como viene la máquina, aguanta hasta 4 colores diferentes. También, si estás utilizando sistemas de filamentos que tengan RFID, lo puedes acercar a esta parte y la máquina va a detectar el color y el tipo de material, por lo que es una comodidad que nunca está de más. Además, esta impresora también tiene opción a módulos adicionales, por lo que puede pasar de hasta 4 colores hasta 19 colores diferentes. ¿Qué? Punto y aviso a navegantes, esto no tiene que ser 19 colores diferentes, más que el arco iris, no, esto puede decir que si vas a imprimir algo que te ocupe todo o simplemente no quieras perder tiempo en cambiar filamentos, puedes conectar el mismo filamento muchas veces y conforme se agote uno, pasa al siguiente. Y te ahorras el tener que estar tú mismo cambiando el filamento para que la impresión continúe. Son cositas que te ahorran tiempo y los que os dedicáis profesionalmente a la impresión 3D, pues siempre es una opción muy interesante, mínimo, de conocer. Es una muy buena propuesta, aunque no es perfecta, la purga sigue existiendo. Si utilizan materiales que son de otro fabricante o no tienen sistema RFID, pues igualmente tienes que seguir utilizando las opciones manuales de configuración. Sobre el papel, la idea ha sido muy buena. Ahora, ¿qué está pasando realmente? En el mundo de la impresión 3D, especialmente, las especificaciones cuentan solo una parte de la historia y no llegan ni siquiera a la mitad de la historia. La clave de la historia está entender que si todo esto que hemos contado de verdad se refleja en el uso diario, ahí podemos decidir si va bien o mal esta impresora. Entonces, es el siguiente punto. Las pruebas de impresión que hemos hecho con la Cobra X. Te puedo entender cómo funciona el Ace Gen 2, ha llegado el momento de saber qué tal funciona. Y si percibimos alguna diferencia o si percibimos estas ventajas durante la impresión. Hemos utilizado la Cobra X con diferentes materiales, pero también con diferentes modelos caracterizados por cuántos cambios de color deben hacer. Que esta es la clave, porque es donde el sistema Ace Gen 2 debe marcar la diferencia. Empecemos por algo sencillo, que es el rendimiento monocolor. Con el PLA, la Cobra X ofrece resultados muy convincentes desde los ajustes de fábrica. Los perfiles están bien calibrados y permiten obtener superficies limpias, paredes bien definidas y una calidad constante, incluso trabajando entre 2 y 300 milímetros por segundo. Una cosa que mola mucho y que siempre nos llama la atención es lo sencilla que es usar la máquina. La buena calidad que consigues desde el principio sin la necesidad de toquetear demasiado el laminador. Esto quiere decir que la impresora es súper accesible para todos los que no tengan una experiencia considerable o simplemente sean novatos que quieren empezar a introducirse en el mundo de la impresión 3D. Por lo cual, esta impresora está decidida para novatos. Aunque tenga sus capacidades para hacer alguna cosa con cosas técnicas, esta impresora, por su facilidad de montaje y de uso, está claramente decidida a competir por la gama introductoria para iniciantes, para noveles, ¿cómo se dice esto? Para principiantes, ¿no? Para los futuros maestros de la impresión 3D, vamos a decir. También con PTG el comportamiento ha sido muy positivo. Como suele ocurrir con este material, recomendamos reducir ligeramente la velocidad de la primera capa para mejorar la adherencia a la cama, pero una vez iniciada la impresión, la máquina trabaja de forma estable y fiable. El pico de 600 milímetros por segundo que declaró Anycubic es más simbólico que práctico. En el uso real, nosotros seguimos recomendando que os quedéis en 300 milímetros por segundo para tener una buena relación velocidad-calidad. Por debajo, pues la calidad a lo mejor puede mejorar un pelín, pero no vais a compensar la pérdida de velocidad. Y por encima, vale, vais a tardar menos, pero es que se va a notar esa pérdida de calidad. Esto no significa que la máquina sea lenta, simplemente en comparación con las máquinas tochas, pues no llega a estos extremos como la serie K2, pero esto tiene que compararse en su nivel, en su categoría. Entonces, con las máquinas de este tipo o más tradicionales, pues la máquina considerablemente está en la gama de las rápidas. Vale, pero ¿dónde vemos que este sistema en el cabezal marca la diferencia? Vale, pues cuando observes el proceso tienes que estar atento a dos puntos que son los críticos: el cambio de filamento y la purga. Durante nuestras pruebas, la ventaja resultó evidente, sobre todo en los modelos con un número elevado de cambios de color, menos material purgado en cada paso, lo que tras decenas de impresiones se traduce en bobinas ahorradas y en un coste de uso más bajo. Y la ventaja no se limita al material. Cada cambio de filamento requiere una breve pausa, el filamento se retrae, se sustituye y el hotend debe purgarse de nuevo. Al reducir el recorrido a realizar, también este procedimiento se vuelve más rápido. En una impresión con pocos cambios de color, la diferencia es reducida.
Pero en modelos complejos, con cientos de transiciones, esos pocos segundos ahorrados en cada cambio puede traducirse en una reducción significativa de tiempo total e impresión. Otro aspecto que hemos notado tiene que ver con la fiabilidad. Un recorrido de filamento más corto significa menos tiempo perdido, pero esto también significa que la posibilidad de que se te quede atascado el filamento o cualquier problema o avería es muchísimo más baja. Esto en impresiones multicolor que requieren horas o incluso días es una ventaja muy grande. Esto no se nota en la primera impresión, pero a lo largo del tiempo vas a notar el silencio, el no hay ruidos raros, el no tengo la máquina averiada, el... Por supuesto, algunas condiciones pues se han quedado con nosotros aún. Por supuesto, la purga no desaparece por completo y en impresiones que requieren días o miles de cambios de color, pues va a seguir siendo importante planificar bien el uso del material. Para reducir aún más el desperdicio de la purga, nosotros recomendamos usar las opciones de laminador, las cuales te permiten usar parte de la torre de purga directamente dentro del relleno de la propia pieza o dentro de los objetos de purga específicos. También otro punto importante y muy interesante va a ser ver cómo evoluciona el laminador de Anycubic con el tiempo y cómo este se va a adaptar a darte más facilidades o opciones en modelos complejos. Vale, ahora vamos a hablar de los materiales, de cuáles son los que funcionan y cuáles son los que son compatibles e incompatibles. Porque en esto, si antes estábamos hablando de la facilidad de uso y a qué público está dirigido, pues ya si le sumamos la información de los materiales, ya está claro. En conjunto podemos decir que la Cobra X cubre las necesidades de la gran mayoría de usuarios. El material con el que ofrece un mejor resultado es, no hay sorpresa, es el PLA. Desde el primer momento, la preconfiguración para el PLA es una maravilla. En la gran mayoría de marcas que hemos probado con esto, los resultados son limpios, paredes claras, o sea, todo lo que tienes que mirar para ver si una impresión 3D está bien hecha, con la preconfiguración de base ya está todo bastante bien. También hemos hecho pruebas con el PLA Silk, o sea, el que tiene como acabado de seda, y ese también sale muy bien. Hay muchas otras impresoras que imprimen el PLA Silk como si fuera el PLA normal, y ahí notas que luego el resultado no es perfecto. Y no es complicado de ver que no es perfecto. Pero para todos los que os dediquéis a hacer objetos de decoración o cosas visualmente un poco más interesantes y utilicéis mucho el PLA Silk, pues esto es una gran ventaja, porque os quita tiempo de preconfiguración. Otra opción especialmente indicada es el PETG, que como sabéis ofrece más resistencia mecánica que el PLA, manteniendo igualmente un proceso de impresión sencillo y fiable. El doble combo. Una muy buena sorpresa viene también con los materiales flexibles. Gracias a que el sistema es Direct Drive, hemos podido comprobar que materiales como el TPU de una dureza de 95A puede ser impreso sin ninguna dificultad especial. E incluso un TPU de 85A también se puede imprimir sin problemas. Un resultado que no las teníamos todas con nosotros cuando fuimos a probarla, porque en esta categoría de impresoras pues no suele ser lo normal que te vengan preparada para o los flexibles que son un poquito más blandos incluso. Es decir, que los materiales más utilizados por el mundo entero, el PLA, el Silk, el Mate, el PTG y el TPU, los imprime sin ningún problema. Ahora, antes os he dicho que es una impresora potente, pero que eso tiene truco. Vale, que la cama está calefactada a 100 grados es una gran ventaja. Que la boquilla llegue a 300 grados es una gran ventaja. El punto es que esta máquina es abierta. Así que como te quieras poner a imprimir cosas como ABS o ASA, ahí vas a tener problemas, porque esta máquina no te garantiza una constancia térmica interna lo bastante segura como para poder imprimir estas cosas sin que se te estropee el proceso por el medio. Así que si vosotros sí que de verdad necesitáis imprimir con estos dos materiales, ABS o ASA, pues ya os recomendaría que miraseis una impresora en el sentido que esté cerrada y calefactada. Y una última cosa técnica y muy importante. La boquilla alcanza los 300 grados, pero los tubos internos son de PTFE. Eso quiere decir que si os vais a poner a imprimir a altas temperaturas durante procesos de impresión muy largos, esto puede generar un problema, porque esos 300 grados, al disiparse, pueden afectar al tubo y acabar en problemas de mantenimiento y problemas mecánicos. Os aviso, pero hablamos ya de procesos largos, de muchas horas, ¿vale? Aunque cualquier duda, pues nos avisáis sin problema. Así que cuando vayáis a hacer un mantenimiento, pues echarle un ojo específico a esa parte para ver que todo está aún bien. Vale. Conclusiones. Después de analizar la Cobra X, podemos decir que Anycubic ha decidido un camino un tanto diferente al de sus competidores. Con el tiempo, y si ampliamos el abanico durante estos últimos años, vemos que cada vez las impresoras quieren ser más rápidas,
quieren ser más grandes y quieren tener especificaciones más complejas o más concretas. Con la Cobra X, sin embargo, el reto o el objetivo no era batir récords ni nada parecido. La idea es seguir imprimiendo sin problemas, como siempre, pero solucionando y paleando problemas del multicolor, el desperdicio y el tiempo principalmente. Por eso la característica insignia de esta impresora es el nuevo sistema, el S Gen 2, porque es lo que les ha brindado estas soluciones. La integración de este sistema directamente dentro del cabezal es bastante interesante, por no decir innovadora. Y como ya hemos dicho antes, que está integrado dentro del cabezal es lo que te permite hacer todo esto. Reducir los tiempos de cambio de filamento, reducir la purga y todas las ventajas que esta impresora tiene de forma especial. Pero por supuesto, esto no es todo lo que brinda esta impresora. Al final sigue siendo una impresora súper fiable, súper sólida y muy robusta. Lo cual, todo esto hace que sea una impresora muy digna por sí sola. Sí que nos seguiría haciendo falta algo más de compromiso en otros aspectos, por ejemplo con el firmware, porque sigue estando un tanto cerrado. Porque hay mucha gente que prefiere alternativas más abiertas para configurarla a vuestra manera y a lo mejor tendréis que chequear algunas opciones más abiertas. Pero sí que decir que para el mantenimiento y todo este tipo de cosas rutinarias también te lo ponen, no es el sistema más fácil, pero no te lo ponen difícil. Así que sí que han estado intentando ahí tener un balance. Pero esto no choca con lo que estábamos diciendo, porque estas cosas son ya apelando a un perfil un poco más experto y que quiere meterse a fondo en su máquina. Pero no es el caso del target de esta máquina, que ya hemos dicho que somos los principiantes, los iniciantes y los que estamos empezando a toquetear, o al menos los que solo quieren una máquina segura y que trabaje bien con materiales sencillos. Para los que somos makers, esta máquina no representa ningún límite. Así que si estás pensando si la Cobra X merece la pena o no, simplemente tienes que ver qué es lo que necesitas tú como maker o qué es lo que estás buscando tú en una impresora. Si planeas utilizar materiales sencillos, como lo que hemos mencionado, los PLA en sus diferentes variantes, PTG o TPU, y vas a imprimir mucho en multicolor, pues esta es una opción muy interesante dentro de su gama. Por lo que hemos dicho, que no voy a repetir todas estas cifras. Si necesitas materiales más técnicos o vas a hacer impresiones de que la más corta dura 20 horas, pues a lo mejor tampoco es el caso. Bueno, con materiales técnicos o a temperaturas muy altas. El objetivo final de todo esto ha sido que Anycubic ha intentado hacer una impresora para principiantes que mejore mucho la experiencia de usuario a la hora de imprimir. Punto. Y si estás pensando en adquirir una impresora y no estás seguro si esta u otra sería una mejor opción para ti, puedes contactarnos a este email o a este número de teléfono y ya nos puedes poner al tanto de lo que necesitas. Nos puedes escribir, nos puedes llamar y nosotros te asesoramos sin ningún tipo de compromiso, porque al final nuestra misión es encontrar la máquina ideal para ti. Además, te llevas toda la ayuda de nuestro equipo técnico, más 3 años de garantía, más un asesoramiento para cualquier cosa que necesites para mejorar como maker. Más información en la descripción y cualquier cosa, pues nos vamos hablando. Si el vídeo te ha resultado interesante o útil o tienes más preguntas sobre esta máquina o alguna que te gustaría que le echemos un ojo en el futuro, simplemente déjanos en los comentarios y te vamos a responder para saber cuál es vuestra opinión. Así que, ¿qué más? Pues nada más. Yo soy José de Polifab 3D, nos vemos.